y el tema, la naturaleza del reino de Jesucristo. Es el tema que estaremos desarrollando con la ayuda de Dios, con la ayuda de su palabra y con cada uno de ustedes, mis hermanos, que están allí escuchando mi voz y escuchando este mensaje. Tenemos un pasaje inicial. El pasaje inicial está en Romanos capítulo 14, versículo 17. Si gusta, toma su Biblia, por favor, y vamos juntos al pasaje. Tome su libro santo, la bendita palabra de Dios. Yo he colocado allí, pues, en la imagen el versículo, pero vamos a la Biblia porque estaremos teniendo un contexto adecuado de nuestro estudio en Romanos capítulo 14 y en los primeros versículos de Romanos capítulo 15. Ahora bien, dice el pasaje de la Biblia, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Nuevamente lo repito, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Todos sabemos muy bien que el autor de esta carta es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe a los cristianos allá en Roma y el apóstol Pablo va a ofrecer consejos a los cristianos allá en Roma, consejos que podrá impartirles a los cristianos para poder conducirse de acuerdo a la voluntad de Dios. Si vamos, hermanos míos, al contexto, bueno, recuerde que la ley de Cristo permite que se coma de todo. Según Primera de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 5. Si gusta lo leemos, hermanos. No pierda Romanos porque vamos a regresar. Vamos a regresar. En Primera de Timoteo, el apóstol Pablo también escribe y le ofrece indicaciones a Timoteo, indicaciones en las cuales se nos enmarcan hasta el día de hoy que vivimos bajo una ley cristiana. Dice Primera de Timoteo 4 del 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Es decir, lo que se había conocido en el antiguo tiempo, donde los judíos se abstenían de algunos alimentos por ley de Dios, bajo el cristianismo, ahora todo eso había cambiado. La ley, la ley mosaica, el régimen mosaico del cual hablaba de comidas, de días de reposo, de fiestas, como dice la escritura, había sido anulado, clavado en la cruz, según lo leemos en Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 17. Como dijo Pablo, que el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros quedó clavado, quedó quitado, abrogado en la cruz. Ahora bien, la conciencia del hermano débil no le dejaba disfrutar de su libertad en Cristo Jesús. Vamos a regresar a Romanos capítulo 14. Regresemos a Romanos capítulo 14. Recuerda nuestro pasaje inicial, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Le voy a ofrecer un poquito, le voy a ofrecer un poquito de lo que estaba pasando entre los cristianos en Roma. Contexto. Un poquito más detenidamente, usted lee toda la carta, o más bien, ¿verdad? Capítulo 14, capítulo 15. Estaba pasando una dificultad. Entre los cristianos en Roma estaba pasando una dificultad. ¿Cuál era la dificultad? Que para algunos comer carne era pecado. Para otros no comer, pues no lo era. Como leíamos,
Y como leyó mi hermano Miguel al inicio, 14:1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Es decir, estaba pasando una problemática entre los cristianos en Roma. Habían judíos de sangre pura, israelitas, que nunca habían comido animales inmundos. E incluso podría ser que por cuestiones de no estar acostumbrados en su estómago de comer de esa clase de animales, pues se abstenían, comían legumbres. Otros sí, posiblemente los gentiles. Sin embargo, Pablo les está diciendo, hay débiles entre ustedes. ¿Quiénes son los débiles entre ustedes? Son aquellos que no han alcanzado la madurez. Son aquellos que no han alcanzado que bajo la ley de Cristo, como leímos en Primera de Timoteo capítulo 4 del 1 al 5, todo se puede comer. Sin embargo, les está diciendo el apóstol, a ver, les voy a ofrecer una enseñanza. Les voy a ofrecer una enseñanza. No contiendan por cuestiones de opinión. Si alguno quiere comer carne, que lo haga. Si otro no quiere comer, sino más bien quiere comer legumbres, pues es decisión o opinión, tanto del que come como del que no come, pero que no hayan divisiones, que no hayan fricciones entre ustedes. Recuerde el consejo de Pablo, no contender con el hermano débil. El hermano débil no era una persona que estaba en pecado. El hermano débil era aquella persona que no había alcanzado la madurez y que a causa de su conciencia le dictaminaba no comer. Pero los maduros debían de entender, comprender. Ahora, recuerde que el uso de la libertad, según el contexto del capítulo 14, los primeros versículos del capítulo 15, ofrece un consejo muy adecuado: no ser causa de tropiezo. Es decir, que el hermano fuerte, maduro, no anime, no anime al hermano débil a violar su conciencia. Es decir, bajo la enseñanza del apóstol Pablo en Romanos 14 y los primeros versículos de Romanos capítulo 15, es dado a que no contiendan, no se formulen divisiones por situaciones de opinión. ¿Quieres comer carne? Pues cómelo. ¿No quieres comer? Pues no lo comas. A ambos Dios los ha recibido. Sin embargo, también va a ofrecer consejos. El débil no condene al que come. El fuerte, por ser fuerte maduro, debe de soportar las flaquezas del tierno, del inmaduro en la fe. La naturaleza del reino, vamos a ir definiendo ciertos detalles. Y al observar, queridos hermanos, de acuerdo a la naturaleza del reino, en nuestro estudio vamos a observar 3 puntos básicamente. Dentro de ellos, número 1, definiciones generales. 2, lo que no es el reino de Dios. 3, lo que es el reino de Dios. Son los 3 puntos que vamos a ir definiendo en nuestra lección. A ver, oídos atentos, mentes atentas y Biblia abierta para atesorar cuál es el consejo primario específico del apóstol Pablo a los hermanos en Roma, y enseguida nosotros tomar aplicación para hoy en día. Puede que no estemos teniendo la dificultad de opinión en comer o no comer carne, pero siempre en toda iglesia local surgen algunas dificultades por opiniones. Y eso es lo que vamos a ir definiendo. Recuerda nuestro tema, la naturaleza del reino de Jesucristo.
algunas definiciones generales. Dentro de las definiciones generales, naturaleza. Bueno, como observamos, naturaleza es esencia y propiedad característica de cada ser. Es decir, cualidades, personalidad de la persona misma. Si hablamos del reino, si hablamos de los cristianos, es el carácter por el cual se definen los súbditos del reino, o los cristianos, aquellos que estamos subordinados a su rey, al rey que es nuestro Señor Jesucristo. Avanzando, si hablamos del término reino, bueno, reino viene de gobierno, dominio, control, del griego basilea, aproximadamente mencionada unas 162 veces en el Nuevo Testamento. El término reino enfatiza la idea abstracta de gobierno, reinado, dominio. Dios, el Dios del cielo, estará presente donde el reinado, gobierno, soberanía y dominio se haya manifestado en los corazones de los hombres que se someten a su autoridad. Tenemos un pasaje allí. Mire, no es difícil el pasaje. Lo conocemos muy bien. En Mateo capítulo 28, del verso 18 al 20, Jesús dijo, si quiere vaya conmigo, yo lo estoy buscando también, y vamos a recordar este hermoso pasaje de la Biblia. Cristo Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, todo gobierno lo tiene Jesucristo. Toda autoridad lo tiene el Señor Jesús. Todo gobierno lo tiene Él, el control mismo de las cosas. Si Él tiene todo el gobierno de las cosas, ¿qué gobierno tengo yo delante de Él? Pues ninguna, ninguna. Por lo tanto, nuestra vida siempre debe de estar sujeta al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Como estamos definiendo el término reino, también podríamos mencionar que en un sentido el reino de Dios siempre ha existido. Por supuesto que sí. La Biblia así lo enmarca. En Salmos capítulo 47, versículo 2. Salmos 47, 2. ¿Qué observamos? Porque Jehová, el Altísimo, es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Más adelante tenemos a Salmo 103 y el versículo 19. Salmo 103, versículo 19. Dice la Biblia, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todas las cosas. ¿Qué estoy enmarcando, queridos hermanos? Que Jehová Dios tiene el control sobre todas las cosas. Siempre ha sido así. Desde que Él creó el universo, Él domina, Él controla, Él reina. Sin embargo, su reino fue manifestado con la venida de Jesucristo. Y Él vino a establecer un reino del cual usted y yo conocemos muy sencillamente como buenos estudiantes de la Biblia, como buenos cristianos, que vamos a la Biblia para conocer la revelación de Dios. Muchos años atrás, el profeta Daniel y más profetas hablaron acerca del establecimiento de un reino. El mismo profeta Juan el Bautista habló acerca de este reino. Cristo Jesús, al inicio de su ministerio, habló, enseñó acerca de este reino. Y como todos sabemos, este reino fue establecido el día de Pentecostés, allá cuando los apóstoles reciben el Espíritu Santo y inicia el reino con aquellas 3,000 personas siendo bautizadas. Vamos hacia adelante.
Avanzando. Definiciones generales. Nos mantenemos en ellas. Vamos con paciencia. La naturaleza espiritual del reino de Dios. Vamos a observarlo. Su reino, del cual venían hablando los profetas, Daniel, Juan el Bautista, Jesús, su reino es espiritual, tal como lo dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino, al gobierno de su amado Hijo. Ahora, ¿de qué forma nos traslada al reino? Bueno, los que nacen otra vez, dijo Jesús. Si lo recuerdan, mis hermanos, no está difícil. Juan capítulo 3, la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. Jesús le explicó, le enseñó y le enseñó muy bien la forma, cómo ser parte, cómo entrar, cómo ver, cómo estar en este reino. Es naciendo de nuevo del agua y del Espíritu, siendo bautizados. De esa manera se entra, se es parte de este reino. El apóstol Pedro explicó la naturaleza espiritual del reino muy específicamente, elocuentemente, allá en Hechos capítulo 2, cuando reciben los apóstoles el Espíritu Santo, el gran discurso de Pedro, enseñándoles a toda persona que a ese Cristo, a ese Jesús Nazareno, quienes ellos mataron y crucificaron y que sepultaron, pero que resucitó y que ahora está sentado a la diestra del Padre, les demandó Pedro a toda persona, vendrá por segunda vez y va a pedir cuenta a toda persona. Enseguida las personas dicen, ¿qué haremos si hemos pecado? Va a definir la naturaleza de las personas en el sentido de ser parte de este reino. Conocemos la narrativa, hermanos míos, de Hechos capítulo 2, y fueron bautizados. Fueron bautizados como 3,000 personas, y a causa de la conversión, en Hechos capítulo 2, versículo 47, Hechos 2, 47, dice la escritura de la siguiente manera: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es que cuando hablamos del reino, estamos hablando de la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando del reino. Son términos intercambiables. Por lo tanto, para ser parte de este reino, necesitamos nacer de nuevo, ser bautizados para el perdón de los pecados. Ahora bien, ¿qué está definiendo el apóstol Pablo? En Romanos capítulo 14, versículo 17, que los que somos parte de este reino, su naturaleza, sus características, sus cualidades son manifiestas por medio de una conducta práctica vivida. 14:17, porque el reino, el gobierno de Dios, la iglesia de Dios, no es caracterizada por las viandas, por las comidas, por las opiniones. El reino de Dios, los que estamos dentro de la iglesia de Dios, nos caracteriza una conducta fiel, como dice, donde mora la justicia, donde mora la paz y donde el gozo en el Espíritu Santo es manifestado en la vida práctica de los cristianos. Es decir, tú y yo, hermano mío, somos miembros de este reino, somos parte de este reino, pero en nosotros se debe de reflejar una conducta manifestada donde la rectitud de Dios debe de morar en nosotros, la paz de Dios debe de morar en nosotros y el gozo de Dios morando en nosotros. ¿Cómo nos acercamos? Debemos de acercarnos a este reino y permanecer en este reino bajo la comprensión. Esto es muy importante, hermanos. La comprensión viene del sentido intelecto. Toda persona debe de ser motivada por su intelecto, por su comprensión, por lo que entiende. No debemos de ser movidos por las emociones,
no debemos de ser movidos por los sentimientos, no debemos de ser movidos por las opiniones. Todos nosotros debemos de ser movidos por lo que comprendemos, por lo que entendemos. Es decir, en otras palabras, mis hermanos, toda acción, sea de palabra o de hecho, lo hacemos porque la autoridad de Dios nos así lo manda. Jesús alabó tal cosa, la comprensión, y por eso he puesto ese pasaje allí, en Marcos capítulo 12, versículo 34. Jesús alaba cuando hay comprensión. Dice Marcos capítulo 12, versículo 34, tomando el principio de la comprensión. Dice así: Jesús entonces, viendo que habían respondido sabiamente, les dijo: no estáis, no estáis, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. ¿Por qué respondieron? Según el contexto, ¿por qué responden bien? Porque respondieron de acuerdo a la comprensión, al entendimiento. Por lo tanto, hermanos, recuerden nuestro contexto, la dificultad de los romanos. Y Pablo escribe Romanos 14, Romanos 15, no contender bajo una opinión de comer o no comer carne, sino más bien saber entenderse el uno al otro, el uno al otro. Nosotros ahora somos parte de un reino que es la iglesia. La manifestación del reino es visible en la iglesia, muy visible en la iglesia. Una comunidad de almas redimidas en cuyos corazones Dios reina como soberano, como soberano. Debido a esto, iglesia y reino son términos intercambiables, como Cristo lo manifestó en Mateo 16, 18, 19. Muy sencillo, ¿verdad? Es que a algunos les cuesta y marcan, quieren hacer una diferencia entre reino es una cosa, iglesia es otra cosa, y por eso que hasta el día de hoy levantan sus doctrinas, sus enseñanzas, ¿verdad? Que están esperando un reino. Todos sabemos muy bien que Jesús les aclaró muy bien a los discípulos que su iglesia se iba a establecer, que su reino se iba a establecer. Sin embargo, también observamos que este reino también se enmarca de manera futura, de manera futura. Si es bien dicho que el reino es visto de manera visible en la iglesia, pero también en la Biblia encontramos el otro término, reino, pero se refiere también a una morada celestial. Se refiere también a una morada celestial, porque reino, aunque se enmarca de una forma presente, pero también se enmarca de una manera futura, de una manera futura, en un aspecto futuro. Eso lo vemos en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Quiero yo mostrarle, mi estimado hermano, que así como la Biblia nos demuestra que el reino ya está establecido, del cual ya habían profetizado mucho antes algunos hombres de Dios, pues también la Biblia nos habla de un reino, pero un reino espiritual, una esfera espiritual, donde iremos a vivir eternamente. 25:34 de Mateo. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Este pasaje y todos los que he colocado allí, en la parte final de la diapositiva, enmarcan que también reino, la Biblia lo especifica también de una manera futura, es decir, la morada celestial, donde vamos a ir a vivir eternamente. Parafraseando, como hemos visto, reino, el reino de Dios es la iglesia y se muestra de manera visible en las características que definen a los súbditos del reino.
usted y yo los cristianos. Pero también reino, según la Biblia, observamos que lo habla de una manera futura. Avanzando, estimados hermanos, lo que no es el reino de Dios, según el apóstol Pablo, lo que no es el reino de Dios. Recuerde nuestro pasaje inicial, Romanos 14:17. Lo que no es el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios, que es la iglesia, no es caracterizada por distinciones en comidas y bebidas, ni bajo las opiniones o indiferencias, en las cuales no deben de predominar en el propio ambiente que define la doctrina de Jesucristo. Tantos problemas se han dado hoy en día. Vamos con paciencia. Tantos problemas se han dado hoy en día a causa de no comprender. Los primeros cristianos, y fue tan necesario que Pablo en su carta a los hermanos en Roma escribiese algo muy fundamental, porque una comida perturba los pensamientos de los hombres. Los primeros cristianos lo vivieron. Hoy en día, no se diga el caso, mis estimados. Tantos problemas se han dado en las iglesias a causa de una comida, de una vianda. Doctrinas se han levantado. Si no, mire ahora en día cómo algunos hermanos nuestros que han cambiado la doctrina del Señor, añadiendo este punto de las viandas, las comidas, en las cuales las personas son motivadas. Recuerde que aún en el tiempo del ministerio de Jesús, él mismo enmarcó que muchos le seguían, no porque querían, no porque querían conocer la verdadera enseñanza de Jesús, sino porque querían satisfacer sus propias necesidades. Hoy en día también, muchos se enmarcan, se quedan en la explicación solamente en las viandas y en las comidas. Corrompen la verdadera y sana doctrina del Señor. Y es por eso que levantan sus campañas evangelísticas, las comidas para toda persona, haciendo mal uso de las ofrendas, ¿verdad? Utilizando el local de reuniones para celebrar los convivios. Sin embargo, es muy sencillo entender y comprender en qué consiste el reino de Dios. Ya Pablo lo especificó. El reino de Dios no es comida. No, dice Pablo. ¿Qué significa la palabra no? Es una negación, es una prohibición. Por lo tanto, una comida no debe de ser dificultad entre nosotros. Gracias a Dios, nosotros los que estamos acá comprendemos muy bien. Pero me ha tocado ir a iglesias de pronto que llevan un evangelio diferente. Hablo de iglesias liberales que utilizan el evangelio de una manera libertinaje, pero les hemos enseñado esta verdadera enseñanza de Jesús y de pronto hacen los cambios adecuados. Aquí en la capital del Salvador se le estuvo enseñando en una iglesia que eran movidos por las comidas, ¿verdad? Y que la gente se motiva y que la gente, pues hay que traerla y para que no se vaya, que coman y luego nos quedamos a un segundo estudio. Bueno, son opiniones, pero una opinión puede causar división si estamos invalidando el verdadero patrón de la Escritura. Los miembros de este reino, los cristianos, los miembros de la iglesia, no deben poner tanta importancia en tales cosas que pueden causar disputas y escándalos. Bajo el contexto de Romanos 14, si alguno come carne, pues está bien. Si alguno no come, pues que no lo haga. Recordemos que Dios ha recibido tanto el que come como al que no come, ¿verdad? Bajo ese contexto. Ahora, bajo el contexto de celebrar convivios y que algunos son motivados por las comidas, bueno, hay que respetar autoridad bíblica, que las asambleas son celebradas para poder adorar a Dios, para poder glorificar a Dios, para poder ser edificados. El lugar de reuniones ha sido diseñado para eso, para adorar, para ser edificados y no para tener convivios donde algunos celebran sus cumpleaños, celebran sus matrimonios, sus funerales,
cosa en la cual dice el Señor por medio de Pablo que el reino de Dios no consiste en tales opiniones. Muy sencillamente y muy enfáticamente. Vamos avanzando entonces. Queridos hermanos, sin duda alguna va a haber tiempo para poder ofrecer algunas preguntas y con gusto aquí estaremos. Lo que es el reino de Dios. Hemos observado lo que no es el reino. No consiste en comidas, no consiste en opiniones, y alguna opinión que vaya en contra de la voluntad de Dios, pues hay que eliminarla porque puede volverse una herejía. Lo que es el reino de Dios, el mismo pasaje lo va a decir, 14:17. Si el reino de Dios, si el reino de Dios no es comida ni bebida, sin embargo, ofrece Pablo la explicación en qué consiste el reino. En la justicia, justicia del griego dikaisone, que significa una equidad de carácter. Es decir, hermanos míos, lo que debe de motivarnos a nosotros los cristianos es llevar un carácter recto, adecuado, delante de Dios y delante de los hombres. Esto define al cristiano, al súbdito, que verdaderamente está en el reino de Dios. Si tú caminas como Jesús caminó, si vives como Él vivió, si andas como Él anduvo, si sigues las pisadas del Maestro, con características y cualidades que definen al verdadero súbdito del reino de Dios. Hay un pasaje que le he traído con mucho gusto en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 1. Palabra de Jesús. Jesús dijo: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Guardaos de hacer vuestra rectitud, guardaos de mostrar buen comportamiento solamente para que te vean los hombres. Es decir, Jesús condena tal cosa, llevar una vida de apariencia, con todo respeto, con todo amor, llevar una vida de doble ánimo, de hipocresía, que de pronto me comporto bien y de pronto me comporto pues de una manera deliberada. El cristiano, siendo súbdito del reino de Dios, debe de conducirse de una manera justa, recta, adecuada, como buen cristiano, siendo luz del mundo, siendo sal de la tierra. Eso define al verdadero súbdito del reino de Dios. Siguiente punto. Lo que es el reino de Dios. Pablo les está diciendo, no se discutan por cuestiones de comer o no comer carne. A ver, les voy a explicar en qué consiste el reino de Dios. Consiste en llevar una vida de tranquilidad, de paz, de bonanza. Paz del griego eirene significa situación o estado en que no hay guerra ni luchas entre dos o más partes enfrentadas. ¿Cómo es posible que en una iglesia local un punto tan sencillo sea tan discutido? Y estoy hablando en cosas de opinión. Ahora, hay situaciones donde si es algo doctrinal, incluso nos vamos a sentar a dialogar como buenos cristianos, a abrir la Biblia para ver qué dice el consejo de Dios. Y si Dios dice no, pues no. Si Dios dice sí, pues adelante. Sin embargo, ¿qué observamos? Que Dios quiere que vivamos y nos mantengamos en tranquilidad y en paz. Los miembros del reino, como dice el apóstol Pablo, deben de contribuir a la paz y a la edificación. Romanos 14:19. Romanos 14:19. ¿Qué dice la Biblia? Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué debe de ser el súbdito del reino? Debe de contribuir a la paz. Debe de ser uno que está buscando la paz entre tus hermanos, entre tus vecinos, entre tus compañeros de trabajo, entre tus compañeros de estudio, donde quiera que andes, tú vas buscando y viviendo en paz y en tranquilidad
y ayudando al crecimiento de toda persona. Eso es lo que define al verdadero súbdito del reino de Dios. Recuerde lo que dijo Jesús. Cristo Jesús en su ministerio dijo: bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? ¿Por qué son felices los pacificadores? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. El apóstol Pablo también lo mencionó a los hermanos en Corinto. En 2 de Corintios capítulo 13, versículo 11. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Y es que cuando hay paz, ahí está Dios. Ahí está Dios en tu casa, en tu familia. Cuando hay paz, ahí está Dios en la iglesia, en el reino. Ahí está Dios con nosotros. Cuando hay paz en tu corazón, ahí está Dios contigo. Por eso el verdadero súbdito del reino de Dios debe de conducirse en paz. Enseguida observamos. Recuerde nuestro pasaje inicial, Romanos 14, 17. Lo que define el reino de Dios es el gozo. El gozo, del griego jara, emoción intensa y placentera causada por algo que gusta mucho. ¿Qué es lo que le gusta a usted? Bueno, hay tantas cosas bonitas que nos agradan, ¿verdad? Lo que tenemos esposas, bueno, nuestras esposas. Lo que tenemos hijos, bueno, nuestros hijos. Pero ser miembros, ser parte de un reino, el reino de Jesucristo, debería de darte el gozo mayor. ¿Cómo es posible que hayan cristianos que andan todos apagaditos, todos tristes? Dice la Escritura que si tienes congojas, aflicciones en la vida, hagas oración. Que llames a los ancianos, si hay ancianos en tu congregación. Que llames a tus hermanos para que juntos elevemos oración. ¿Por qué pasa, mis hermanos, que de pronto hay congojas, aflicciones, tribulaciones en esta vida? Pero eso no nos debe de quitar el gozo. Mayormente las enfermedades, ¿verdad? Los cristianos deben de vivir en gozo. Es el gozo de todos los hermanos que sienten porque andan ordenadamente en toda consideración mutua, cosa que ofrece, que favorece el Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo a los hermanos en Filipenses capítulo 2, ¿qué les aconsejó? ¿Qué les dijo? Por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Cuál es el gozo que debe de estar? En vivir en unidad los unos a los otros, en armonía. El gozo es el fruto del Espíritu en la vida del cristiano, en la vida del súbdito del reino de Dios. Hay un rey en los cielos que tiene el control de todas las cosas y tú y yo somos súbditos, partes de este reino. Avanzando, queridos hermanos, ya buscando la conclusión. ¿Cuál sería la conclusión? ¿Cuál es el propósito de estas amonestaciones a los fuertes y a los débiles mostradas en Romanos 14? Romanos 15. Vaya conmigo a Romanos 15, por favor. ¿Cuál es el propósito de estas amonestaciones a los fuertes? Al principio le decía que Pablo define a los fuertes, a los maduros, a los que adquieren comprensión, a los que entienden más la Biblia. ¿Cuáles son los débiles? Son los que no han adquirido comprensión, que ahora pueden comer, pero por su conciencia no lo hacen. ¿Qué deben de hacer los fuertes? Bueno,
Romanos 15:5. Pero el Dios de la paciencia y de consolación, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Jesucristo, según Cristo Jesús. ¿Cuál es el propósito? Que todos sean de un mismo sentir. ¿Cuál es el propósito? Que todos glorifiquen unánimes a Dios. 15:6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y a Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? La palabra glorificar significa alabar. Cuando somos de un mismo sentir, cuando hay armonía, hay unidad, se glorifica a Dios, se alaba a Dios, y enseguida la amonestación continúa en que la gloria es de Dios. 15:7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Para gloria de Dios. Avanzando, la pregunta surge. Hoy en día, hoy, día martes, ¿nos hemos recibido los unos a los otros? Así como Cristo nos recibió. Él nos amó a pesar de nuestra debilidad. Sí, tantas cosas buenas que ha hecho el Señor Jesús, y mostró su amor en ofrecer su vida. ¿Qué más podríamos decir? Él procuró agradarse a sí mismo, según la Biblia. No, él no procuró agradarse a sí mismo, sino al Padre que le envió. Una y muchas veces Jesús dijo que había venido a hacer la voluntad del Padre. En otras palabras, mis hermanos, debemos de ayudar a otros. Debemos de ayudar a otros para que lleguen a la comprensión de la Biblia. El verdadero amor del cristiano, como dice Primera de Corintios capítulo 13, versículo 5, el amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo, como lo hizo nuestro Dios. Si seguimos el verdadero amor de nuestro Dios, no vamos a buscar nuestro propio beneficio, sino el beneficio de otros. ¿Quiere hoy usted ser recibido? Usted, que no es miembro, parte de este reino, porque usted no ha querido, porque usted aún no lo ha decidido. Nomás tiene que obedecer lo que Dios ha mandado, un plan de salvación, para poder ser parte de este reino, para ser usted súbdito del reino de Dios, del gobierno de Dios. Debe de cumplir este plan de salvación. Solamente hay uno, no hay otro. Al cumplir este plan de salvación, el Señor te añade a su iglesia, te añade a su reino, un reino en el cual no consiste ni en comida ni en bebida, sino en la justicia de Dios, en la paz y en el gozo del cristiano. No contender por opiniones es el consejo del apóstol Pablo a los romanos. No contender, sino más bien los fuertes, los maduros, comprender al tierno en la fe, al débil en la fe, para que en su crecimiento él vaya entendiendo que hay cosas en las cuales los maduros pueden hacer, y a veces los maduros vamos a dejar de hacer para no ser causa de tropiezo a los que aún no han alcanzado una mayor claridad en la doctrina del Señor Jesús. Hermanos míos, el propósito de este estudio tiene finalidad. Número 1, comprender lo que el Espíritu Santo dio a conocer por medio de Pablo a los cristianos en Roma. Una dificultad vivida: comer o no comer carne. Cuestión de opinión. ¿Quieres comer? Cómelo. No quieres comer, no lo comas. A ambos Dios lo recibe. Sin embargo, Pablo les clarifica
que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en la justicia, en la paz y en el gozo de Dios. Aplicación hoy en día. Habrán cosas, situaciones, opiniones en las cuales los más maduros, los fuertes, vamos a tener que abstenernos por amor a los tiernos en la fe, para no ser causa de tropiezo. Sí, el débil tiene una responsabilidad también de poder crecer en su conocimiento en la bendita palabra de Dios. Mientras tanto, los fuertes ayudarán en tales cosas. Yo no sé cuáles sean las situaciones en las cuales surgen opiniones en diferentes países, localidades. La aplicación será ahora suya y mía, hermanos míos, porque las culturas cambian, ¿verdad? Bueno, las formas en las que vivimos cambian, ¿verdad? Yo podría ponerles algunos ejemplos, hermanos míos, ¿verdad? En que a veces surgen dificultades entre nosotros los cristianos por cuestiones de opinión, en las cuales no debe de surgir una división, ni mucho menos una controversia. Si hay situaciones donde son temas doctrinales, pues con amor de Dios hay que sentarnos y estudiar la Biblia. Pero si de pronto la hermanita quiere de color rosado la pared del local de reuniones, pero alguien la quiere de negro, bueno, pues nos vamos a entender y vamos a llegar a un buen término. Yo quiero clima, yo quiero aire acondicionado, pues yo no, porque me hace daño. Pues nos vamos a entender, ¿verdad? Situaciones de opinión, ¿verdad, hermanos? Entonces, algunos ejemplos así, sin duda alguna, hay tantas cosas que comentar y bueno, aquí estamos para servir. Gracias a todos, Dios les bendiga.